Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy, como siempre, pues hablaremos de un montón de empresas, por ejemplo de Nike, que presentó resultados ayer al cierre del mercado, algunas small cap como Nagarro, CTS, Diane Durham, Unilever, Meta, Johnson Johnson. Bueno, vamos a hablar como siempre de un montón de empresas. Empezamos por Nike, que como veis todavía no ha abierto el mercado en el momento en el que estoy grabando este vídeo, pero los resultados fueron ayer al cierre del mercado y parece que no están gustando. Las acciones van a abrir hoy cayendo más de un 9%, como veis abrirán sobre la zona de $86 por acción. ¿Y cómo fueron los resultados? Pues fueron algo mejor que lo que estimaron los analistas. Aquí podéis ver las previsiones de beneficio por acción, que fueron pues de 92 centavos y Nike presentó 93, y en la parte de ingresos pues también superaron por un poquito. Pero según he podido ver, que todavía no me ha dado tiempo a mirarme muy bien los resultados de Nike, porque ayer estuve un poco desconectado del mercado porque fue mi cumpleaños, pero bueno, si veo que os interesa esta empresa, pues me puedo mirar los resultados y haceros un vídeo para la semana que viene. Como veis, es una disminución en el beneficio por acción si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior de un 20%, y las ventas únicamente han crecido un 4%. Entonces, pues parece que son unos resultados a priori un poco flojos o bastante flojos. Seguimos avanzando y toca hablar de Apple. Y se presentó una noticia esta semana que no gustó mucho al mercado. Como podéis ver aquí, Apple está dando marcha atrás en los planes para aumentar la producción de sus nuevos iPhones este año, porque parece que la demanda pues no es la que esperaba la empresa. Entonces, cuando se anunció esta noticia, las acciones de Apple llegaron a caer más de un 3%. Fijaros, aquí nos dicen un 3,9%, y parece que el mercado pues no se lo tomó muy bien. Parece que la demanda de los iPhone pues va a ser menor que lo que la empresa se pensaba. Otra noticia que tiene que ver con el iPhone 14 es que Apple parece que va a mover más su producción hacia la India de lo que ya tiene. En concreto, aquí en la noticia de Reuters nos hablaban de que para finales del 2022 el 5% de su producción estará en la India, y nos hablaban también de que tienen planes de que para el año 2025 pues uno de cada 4 iPhones que se fabriquen sea allí en la India. Entonces parece que está moviendo su producción hacia allí y no es la única empresa. Ahora toca hablar de Nagarro, que es una small cap que muchos de vosotros seguro que conocéis porque las lleva, por ejemplo, Estebaranz en los fondos de True Value, y por Twitter también es una acción de la que se comenta bastante. De Nagarro hay dos comunicados de prensa. El primero de ellos es que han aumentado la línea de crédito de 250 millones a 350 millones y tienen opción de aumentarla todavía más, así que esto es una noticia positiva por parte de Nagarro. Y la otra tenía que ver con recompras de acciones. Era un plan de recompras que habían aprobado por hasta 10 millones de euros. Que bueno, bien es cierto que no es un volumen muy grande, representaría a precios actuales pues menos del 1% de las acciones totales de la empresa, pero bueno, algo es algo. También habría que ver pues si Nagarro emite acciones para pagar a sus empleados, ¿vale? Eso lo podemos consultar en los estados financieros, pero bueno, esta es la noticia que había esta semana sobre Nagarro. Seguimos avanzando, toca hablar de uno de los líderes en fabricación de chips del mundo, que es Intel, una empresa pues con muchísimos años ya de antigüedad, ¿verdad? Intel planea expandir Intel Developer Cloud para permitir a los clientes probar una variedad de nuevos chips antes de que lleguen al mercado, una medida que espera atraigan a más desarrolladores de aplicaciones a usar sus procesadores. Esto nos lo comunicaba el martes pasado la empresa. Intel es una empresa que está muy castigada en bolsa, pero en mi opinión, en parte esto se debe a que se está quedando bastante atrás, o está bastante atrás, si lo comparamos con otros competidores fabricantes de chips. A mí no es una empresa que me guste especialmente. Sí que es cierto que puede estar bastante barata, ¿vale? Ahora, después de las caídas, pero también hay mucha gente que dice que puede ser una trampa de valor. Yo del sector pues prefiero otras empresas. Me gusta más, por ejemplo, Nvidia, que bueno, sí que es cierto que la valoración estaba por las nubes, pero sí que es una empresa que me gusta más. Y también me gustaba más Taiwan Semiconductor, aunque puede tener un riesgo. Imaginaros una invasión de China a Taiwán, ¿vale? Pues eso podría ser un problema, y entonces pues sí que tiene cierto riesgo en ese sentido la empresa, pero sí que me parece un negocio bastante mejor que el de Intel. Bueno, aprovecho para comentaros, chicos, que recientemente activé una opción que es la de miembros del canal, y esta es una nueva forma que tenéis para apoyar el canal, ¿vale? A los creadores de contenido. Lo activé en el pasado y era una suscripción de 5 euros al mes porque pensaba que no se podía modificar, pero realmente pues lo he puesto al mínimo, que es 0,99 euros al mes, y con esto pues tenéis una serie de ventajas. Aquí os las pone. Bueno, aparte de que cuando comentáis pues aparece una de estas insignias, tenéis también prioridad al contestar comentarios, y en las peticiones o sugerencias
para futuros vídeos, ¿vale? Si sois miembros del canal, pues tenéis prioridad, tenéis acceso anticipado a vídeos y bueno, si hacemos directos en el futuro, pues tendréis chat exclusivos. Y aparte de esto, pues también yo puedo compartir contenido exclusivo que en la pestaña de comunidad o también en forma de vídeos que solo lo pueden ver los miembros. Evidentemente, pues yo voy a seguir subiendo vídeos y contenido de forma gratuita para todo el mundo, pues como lo he hecho hasta ahora, ¿vale? Simplemente, pues esto es una forma de apoyar el canal. La siguiente noticia, pues tiene que ver con Amazon y es que estaría preparando, pues como una segunda ronda del Prime Day, que ya sabéis que fue en julio, y estaría preparando lo que sería el Prime Shopping Day, que van a ser también 48 horas y se realizará en octubre, pues con descuentos exclusivos para la gente que paga la suscripción, pues para captar pues nuevos suscriptores, ¿no? Y que estos puedan aprovecharse de las ofertas. Bueno, es una buena noticia, yo pienso, por parte de Amazon. También tiene que ver con Amazon una asociación de la empresa de fabricante de coches BMW. Estarían construyendo un nuevo asistente de voz personalizado para sus vehículos de BMW basado en el Alexa de Amazon. Así que parece que hay una alianza por parte de estas dos empresas. La siguiente noticia pues tiene que ver con Johnson & Johnson. Voy a mover esto para que se vea bien. Vale, Johnson & Johnson, ya sabéis, la empresa gigante farmacéutica, pues va a hacer una spin-off de la parte de consumo y bueno, ya tenemos el nombre que va a ser Kenvue. Aquí nos acaban una nota de prensa pues relacionada con todo este tema. Tenéis un vídeo que si me acuerdo os lo dejaré aquí abajo en la descripción hablando pues sobre la spin-off que va a realizar Johnson & Johnson, pues con los datos que tenemos hasta la fecha, por si os puede interesar. Puede ser una spin-off interesante, la verdad. Hablamos de otra empresa de consumo hoy que es Unilever, que creo que no hemos hablado nunca de ella en el canal. El CEO de Unilever anuncia la intención de retirarse a finales del próximo año. Esta es otra de las típicas empresas de consumo, pues que tiene un montón de marcas, que es muy estable, ¿vale? Es un sector defensivo y bueno, pues es una empresa europea de este sector. No sé si la conocíais, pero seguramente que utilizáis muchos productos que pertenecen, o muchas marcas, mejor dicho, que pertenecen a Unilever. Voy a hablar también de Diane Durham, que os he subido un vídeo recientemente esta semana, porque había varias cosillas que comentar. Entre ellas, pues presentó resultados. La empresa sigue creciendo, creció más de un 100% en el año. Y bueno, algo que no os pude contar en el vídeo, porque la noticia se presentó justo después de que lo hubiera subido ya a YouTube, pues es que Diane Durham había anunciado un programa de recompras de acciones, aquí nos ponen, por aproximadamente el 5% de las acciones totales. Este programa de recompras sí que es más grande que el de Nagarro, y bueno, es normal porque las acciones llevan una torta increíble y la valoración pues aparentemente pues, parece bastante baja. También os comento más cosas en ese vídeo, como que no va a salir la adquisición esa tan grande por la que el mercado se asustó, de Link, y alguna cosilla más de la conference call. También, si me acuerdo, pues os lo dejo aquí abajo en la descripción. Pasamos a hablar de una empresa gigante fabricante de vehículos, que es Ford, que parece que se siguen enfocando en crecer en lo que sería la fabricación para el futuro de vehículos eléctricos. Y aquí nos dicen que montan una nueva planta e invierten 5.600 millones de dólares. Y la compañía tiene como objetivo, para finales del año 2026, pues estar construyendo 2 millones de vehículos eléctricos al año. Esta planta pues creará 6.000 puestos de trabajo, nos dicen aquí. Así que bueno, es evidente, ¿no?, que las empresas tienen que ir moviéndose hacia el eléctrico y tanto Ford como otras muchas marcas pues tienen que ir invirtiendo en ello. CTS, que es otra empresa de la que hemos hablado varias veces y es una empresa que habitualmente compra a otras empresas más pequeñitas, adquirirá una nueva empresa que es Stone Group, que es una empresa de aquí de Europa. Parece que CTS sigue creciendo pues en la parte de Europa. Ya sabéis que es una empresa de Canadá que crece a base de adquisiciones, pero también está creciendo en el mercado europeo. Y esta es una empresa que tiene sede en Reino Unido, como nos ponen aquí. Os dejaré, como siempre, aquí abajo todas las noticias pues para que podáis echarle un ojo más en profundidad. Aquí nos comentan, junto con las adquisiciones recientes de Alemania, están entusiasmados de aprovechar el conocimiento y las habilidades de Stone Group y sus equipos para continuar mejorando sus capacidades para en lo que sería el Reino Unido y en la Unión Europea. Entonces continúan su expansión. Seguimos avanzando, toca hablar de una empresa de España, que es Iberdrola, empresa de electricidad, ¿vale? Empresa eléctrica. Y en este caso tenía que ver con la parte de energía renovable. Iberdrola busca un socio para sus renovables en España y había contratado o había encargado a Barclays que le encuentre un inversor para que ese inversor obtenga el 49% de lo que sería su mega cartera de activos solares y eólicos.
El 51% restante lo seguiría controlando Iberdrola. No sé qué opináis vosotros del mercado español. Ya sé que no hay tantas empresas como en otros mercados, pero sí que puede haber algunas empresas que a lo mejor puedan estar bien, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Inditex y alguna empresa más, a lo mejor sí que son de buena calidad. Si os apetece, pues en el futuro, por cambiar un poco la temática, puedo hacer un vídeo en el que veamos pues alguna empresa del mercado español también, pues un poquito más en profundidad. Iberdrola, pues a mí es una de las empresas que más o menos sí que me gustan del mercado español. Por supuesto que hay muchas empresas que no las tocaría ni con un palo, ya sabéis seguramente a cuáles me refiero, pero bueno, sí que creo que alguna empresa sí que se salva. Para finalizar, pues vamos a comentar un par de noticias de Meta. La primera tiene que ver con WhatsApp. Agrega enlaces de un clic para unirse a llamadas y también prueba chats grupales de hasta 32 personas. Parece que siguen pues implementando nuevas funciones en WhatsApp. Esto mejora la aplicación. Bueno, todo lo que sea mejorar la aplicación, pues simplemente creo que es algo positivo. Se añaden más nuevas funciones, ¿no? Como este nuevo chat o estas nuevas videollamadas de hasta 32 personas. Algo positivo. Y la siguiente noticia, pues la acabo de leer justo antes de ponerme a grabar. Y es que Zuckerberg dijo que congelará la contratación. Esto es algo que ya venía intuyéndose, ya sabíamos que iba a frenar su ritmo de contrataciones, incluso reducirán personal en algunas áreas de la empresa. Reducción de costes, nos dicen por aquí. Como veis aquí, después de una década de un crecimiento explosivo, podéis ver cómo han crecido las plantillas de empleados de muchas empresas, como por ejemplo Meta, Google e incluso Tesla, o otras empresas como Amazon. Pues la compañía planea recortar, hacer reestructuraciones en la empresa, pues puede ser algo positivo. Meta planea reducir ampliamente los presupuestos dentro de la empresa, incluidos los equipos en los que invirtió recientemente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, no me quiero enrollar más. Podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo y queréis seguir apoyándome, y suscribiros al canal, que es totalmente gratis, aquí abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, que ya os adelanto que será sobre la empresa Adobe.